Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordándoles, ¿verdad?, que seguimos viendo el libro del Apocalipsis. Estamos a punto de terminar el capítulo 19, amados hermanos, y ya nada más se darían 20, 21 y 22, 3 capítulos, ¿sí? Pero todavía lo que falta por aprender, que es algo verdaderamente impresionante, impresionante. Por favor, hagan virales todas esas enseñanzas, porque esto es lo que realmente está por venir conforme a lo que nos manifiestan las Sagradas Escrituras, ¿sí? Nuevamente les vuelvo a repetir que hablamos capítulo tras capítulo, versículo tras capítulo, ¿sí? Y sacando una deducción de lo que significa, no nada más la impresión de un servidor de ustedes, sino la inspiración del Espíritu Santo, y también algunos comentarios de otras personas con las cuales he platicado, o algunas cosas que he leído en otro lugar que concuerden con esta forma de decirles esto. No nada más es mi opinión personal, y nada más, no, está apoyada en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres a escribir el Apocalipsis a Juan, por ejemplo, ¿sí? Entonces no es cosa mía, pero también he tomado en consideración a otros escritores, ¿verdad?, que lleven a cabo el tema como debe de ser desarrollado. Ahora bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube, para que por medio de ello también nos anuncien con otras personas, ¿verdad?, y hagamos virales estos maravillosos mensajes. También les recuerdo que estamos por la tarde-noche hablando de el libro de Esther, maravilloso libro, y nos estamos adentrando a una enseñanza verdaderamente maravillosa, ¿verdad? Una historia que está registrada en la Biblia, pero que toda la historia se desarrolla en un país lejano, fuera de Israel, ¿sí? Con un rey pagano, con una reina al inicio pagana, pero después cambia por Esther, ¿verdad? Y por último el rey, todo hace indicar que muere, ¿verdad? Pero la reina Esther es la que se queda a cargo del mando. Entonces es un libro verdaderamente impresionante. Pero bueno, nos metemos ahora a nuestro tema que estamos hablando, y les recuerdo que habíamos dicho que el libro de Apocalipsis, en sus capítulos finales, decíamos de que había algunos puntos interesantes. Ayer hablamos de 4 más bien dicho, ¿sí? Porque les dije el tercer punto era: sus ojos eran como llamas de fuego, lo que indica que no solo ve lo que ocurre, sino que también se indigna ante las injusticias, y de su mirada sale fuego consumidor. El cuarto punto era: y había en su cabeza muchas diademas. Y comentamos, ¿verdad?, que a diferencia del dragón, que tiene 7 diademas, o de la bestia, que tiene 10, pero nuestro Señor Jesucristo se presenta ante todos con 10 diademas, dice, con muchas diademas, ¿sí? O sea, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Ahora vamos a tocar el punto número 5, dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. O sea, nosotros sabemos que lo llamamos porque el ángel dijo: le llamarás Emanuel, le llamarás Jesús, ¿verdad? Nosotros lo consideramos como Jesús, el Cristo, porque fue sacrificado, ¿sí? Notemos que Jesús es el nombre terrenal, ¿sí? Pero cuando muere y resucita, cuando Él resucita, entonces ya es el Cristo, el resucitado, ¿sí? El Salvador. Por eso ya entra en conjugación el nombre Jesús Cristo. Jesús el vivo, Jesús el que muere, Cristo el que resucita, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos esto, porque luego a veces por ahí andamos, sobre todo ahorita que andamos con la corriente
más corriente que común del hebreo, que no, que es Yahshua, es Jesúa, es que ya tiene como 4 o 5 nombres, y nadie se pone de acuerdo. O sea, ¿qué acaso el libro del hebreo, esos hebreos que escribieron ese libro, tienen varios nombres con respecto a Jesús? ¿O varias traducciones? ¿O qué pasa? Lo único que ha hecho es confundirlos a ustedes. Los confunden porque que ya no se llama Jesús, se llama Yahshua. Bueno, ¿y Pedro cómo se llamaba? Pues no sé, si te hablas del libro de Hebreo, pues debes de conocer cómo se llamaba Pedro, cómo se llamaba Juan, cómo se llamaban todos los discípulos, debes de hablar hebreo, pero solamente es la mente reprobada de muchas personas, ¿sí? Que eso ocasiona el leer un libro que no tienen nada que hacer con él. Miren, tan bonitas enseñanzas que hemos hecho, tanto en la mañana como en la tarde, con el libro de Ruth y con el libro de Esther, como para andar buscando a ver si es cierto que en el hebreo hay cosas más maravillosas. Por principio de cuentas, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, se hablaba el arameo, y el idioma arameo era de procedencia de Siria, así que entonces no se hagan tontitos, ni que los hagan tontitos, ¿sí? Bien, tenía muchos nombres, dice, y solamente él conocía su nombre. En este pasaje aparecen varios nombres de Cristo, y cada uno de ellos nos da a conocer algo de su carácter y persona, ¿sí? Pero debemos admitir también que hay profundidad de Cristo que no podemos llegar a conocer, ¿sí? Porque Él es infinitamente más grande de lo que nadie puede entender, y debemos aceptar nuestras limitaciones, ¿sí? En este sentido pleno, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Lo tenemos registrado en Lucas 10:22, y esto va para aquellos loquitos unicitarios, ¿verdad? Entiéndanlo, lo que dice Lucas, el libro de Lucas capítulo 10, versículos 22, pongan mucha atención. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Se los pongo con palitos y manzanas. También nadie conoce al Padre si no es por medio del Hijo. Ya si con eso continúan en su vaga manera religiosa de transgiversar la palabra de Dios, pues entonces allá ustedes. Nada más les recuerdo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, precisamente vamos a llegar a ello, que aquel que le quite algo a las Sagradas Escrituras, ¿sí?, Dios lo va a quitar del libro de su nombre del libro de la vida, y aquel que le añada, Dios le va a añadir las plagas que le llegaron a Egipto. Entonces, abusados. Eso lo dice su Biblia, lo pueden buscar. No hay duda que hay una relación entre los miembros de la Trinidad que va más allá de lo que ninguna mente puede entender, y menos la atrofiada que tienen ustedes, ¿sí? El sexto punto, estaba vestido de una ropa, ojo, teñida en sangre, no teñida de sangre, porque son diferentes. Una cosa es teñida de sangre, o sea, manchada de sangre, y otra teñida en sangre, ¿sí? Vamos a ver la aclaración. Hay dos posibilidades totalmente válidas que pueden explicar este significativo hecho. En primer lugar, sus vestidos están manchados de su propia sangre con la que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿sí? Todavía queda como ejemplo, ¿sí? Esto explicaría que ya estuvieran manchadas antes de haber comenzado la batalla, ¿sí? O sea, él viene a los judíos para presentarse con ropa manchada en sangre, para que vean ellos que ustedes fueron los que ocasionaron esto, y a los gentiles que nos dio la oportunidad de conocerlo, sí, dice, también por ustedes está manchada mi ropa, sigo todavía en sangre. ¿Por qué? Porque yo
morí por todos ustedes, ¿sí? Tanto judíos como gentiles. Y ya de los dos hecho una iglesia, debemos de reconocer que Él es nuestro Salvador por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y coincidiría con la forma en que Juan se refiere habitualmente a Cristo como el Cordero que fue inmolado. La segunda opción es que la sangre que manchaba su vestido fuera la de sus enemigos derrotados, ¿sí? O sea, también es una hipótesis de que por causa de sus enemigos, su ropa también está manchada de sangre, está en sangre, ¿sí? En este caso podríamos ver el cumplimiento de una profecía de Isaías en su capítulo 63, versículo 1 al 3, que dice, ojo con lo que viene a continuación, porque aquí vamos a entender un poquito más claro lo que significa su ropa manchada, su ropa en sangre. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y se oye la respuesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Yo soy el que viene con esos vestidos rojos de sangre. ¿Y por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y la respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira, con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Pero así como ustedes derramaron toda mi sangre, provocaron el derramamiento de toda mi sangre, ¿sí? Y la rechazaron, no nada más me vaciaron de sangre, sino me rechazaron mi sangre, así yo rechazo la de ustedes ahora, y los voy a destruir. Se van a morir en su propia sangre por no haberme aceptado como su Salvador. La oportunidad la tenemos. Si no la queremos aceptar, va a llegar un día en que Él va a tener que decirnos estas palabras: no quisiste nada conmigo, yo tampoco quiero nada contigo. El punto número 7, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan ya había hablado anteriormente del Señor Jesucristo en estos términos, en Juan capítulo 1, versículo 1, y en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Y dicho sea de paso, este es uno de los detalles que sirven para vincular entre los tres escritos de Juan. Ahora, en cuanto al significado de este nombre, tiene que ver con el hecho de que de la misma manera que las palabras a los verbos sirven para revelar los pensamientos del hombre, Cristo es la máxima expresión de la revelación de la mente, la voluntad, el carácter y los propósitos de Dios al hombre. Mucha atención a esto. Se los voy a volver a repetir. El hecho de que de la misma manera que las palabras o los verbos sirven para revelar los pensamientos del hombre, Cristo es la máxima expresión de la revelación de la mente, la voluntad, el carácter y los propósitos de Dios al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo explicaría el autor de Hebreos que no hay revelación más clara de Dios que la que encontramos en el Hijo? Dios no nos pudo dar una mejor revelación de las cosas sino por medio de su Hijo. De su Hijo. No dice Dios se reveló al hombre
como si Él, en forma de hijo, sino dice, Dios se reveló al hombre por medio de su Hijo. Además, Hebreos capítulo 1, versículo 13, es lo que dice este pasaje. Además, es realmente oportuno volver a recordar este título de Cristo en este contexto, porque el justo juicio de Dios también forma parte de la revelación de su carácter. O sea, Cristo revela el carácter de Dios, su amado Padre Celestial. Cuando oréis así, no oréis como los hipócritas, sino oréis: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es un hijo que honra al Padre. 8. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Juan no especifica si estos ejércitos celestiales están compuestos por los santos, por ángeles o por ambos, pero en todo caso, la victoria final no depende de ellos. Además, notemos que no portan armas y sus vestidos no son tampoco apropiados para una guerra, y que en realidad parece que su papel más bien consiste en solamente acompañar al victorioso Mesías a la tierra para participar con él en esa batalla. Jesús viene a justiciar la tierra, a pelear contra todos los que le rechazaron. Pero, amados hermanos, no viene armado, no trae ninguna espada, no viene con un escudo, viene sin nada. Y los santos que lo acompañan vienen también vestidos de blanco, pero tampoco traen armas. Entonces, ¿cómo va a pelear? ¿Cómo va a luchar? Veamos el misterio. De su boca, dice, el punto número 9, ya vimos el 8, su papel más bien consiste en solamente acompañar al victorioso Mesías a la tierra para participar en su reino. Ese es el 8. El punto número 9, ojo, porque aquí viene lo interesante. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Lo entendemos así? Pues, o mejor vamos a hablarlo con palitos y manzanas. La espada aguda que Juan ve en la boca de Cristo es un símbolo del poder de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios, ojo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una vez más recoge aquí una profecía del Antiguo Testamento que dice en Isaías capítulo 11 versículo 4: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá toda la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya entendimos por qué no viene armado, no tirará ningún armamento, ¿sí? Ok. Esto es porque la palabra de Dios tiene un poder increíble. Fue por su palabra que fueron creados los cielos y la tierra, y por esa misma palabra serán juzgados y condenados los impíos. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que va a decir? Perezca la tierra. ¿Y qué creen que va a pasar con la tierra?
con tan solo el poder de su boca, la tierra va a ser deshecha. Punto número 10. Y él las regirá con vara de hierro. Después de someter a las naciones con su espada aguda que sale de su boca, gobernará a las naciones con vara de hierro. Con esto se describe la firmeza de su gobierno, porque por un lado cumplirá sin excepciones ni dilaciones todo lo que indica la palabra, pero también por el otro lado defenderá a los pobres de cualquier clase de injusticia. Punto número 10. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo pisa en el nombre de su Padre, por su Padre, ¿sí? No es el Padre en el Hijo que pisa el lagar, Él lo hace en el nombre de su Padre, ¿sí? Nuevamente se enfatiza que Él es el encargado de juzgar las naciones y derramar la ira de Dios, su Padre. ¿Qué pasó cuando David le dijo a Salomón, ¿sabes qué? Yo voy a morir, pero hay 3 puntos que te quiero encargar, llévalos a cabo. Yo no los pude hacer porque tenía cierto compromiso con estas personas, pero busca el poder del Espíritu de Dios y que Él te guíe a llevar a cabo esta venganza mía en tu mano. ¿Y qué fue lo que pasó? 3 cosas que hizo Salomón, ¿sí? Pero esas se las dejo para que ustedes la busquen, al menos para que hagan algo, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que 3 cosas hizo Salomón por instrucción de su padre, pero las hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? 11. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordamos que estos títulos ya habían sido aplicados al Cordero anteriormente en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, y sirven para describir a Cristo como el supremo gobernante del mundo y anticipar su triunfo soberano sobre sus enemigos. Y entonces se hace eco de la declaración de Moisés, fíjese, de Moisés desde Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amados hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, el título de que Pilato puso sobre ella fue: este es Jesús, el Rey de los judíos, Mateo 23, 37. Y no hay duda de que esa afirmación era totalmente cierta, pero también debemos decir que Cristo es mucho más que el Rey de los judíos. Él es el Rey de todas las naciones y no hay autoridad que esté por encima de Él. La única autoridad que está por encima de Él es la de su Padre Celestial. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Estos son los 11 puntos que teníamos que ver. Ahora vamos con los últimos 2 versículos de la Biblia de este capítulo 19 de Apocalipsis. Sí. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Aguas, hermanos. Ahora ve a un ángel en el sol. Y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, ojo, pequeños y grandes. Para que no se vayan con la idea de que los niños también van a perecer. Los niños también van a perecer. Las Sagradas Escrituras nos lo revelan en el capítulo 19, versículo 18. Y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Pero esta lo vamos a aclarar el día de mañana, porque está un poquito largo y nos va a quitar un poquito de tiempo. Por hoy es todo. Soy Juan Carlos Muñoz. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana para darle conclusión al capítulo 19 y comenzar con el 20. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.